Llevan sufriendo problemas y complicaciones muchos meses debido a estas obras, pero Adif ya ha puesto fecha para su conclusión, un paso crucial para las mejoras de los servicios con todo el sur del país. La modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla encara su recta final y te cuento los detalles y lo que eso significará en este vídeo. ¡Qué lejos queda aquel histórico 1992, donde entre otros muchos hitos vimos arrancar la primera línea de alta velocidad en España, una infraestructura que se estaba quedando anticuada y necesitaba una fuerte inversión y un periodo de cerca de 2 años de obras para ponerla al día, unos trabajos que concluirán en noviembre después de una inversión de más de 700 millones y que pondrán a la línea más antigua al nivel del resto, en un momento decisivo, ya que los viajes entre Andalucía o Ciudad Real con Madrid y el resto del país siguen experimentando un crecimiento continuo y pronto irán a más, pues estos trabajos también permitirán la entrada de otras marcas o la llegada de nuevos servicios directos entre el norte y el sur en alta velocidad. En 2023, Adif inició estas obras con la dificultad añadida de afectar lo mínimo posible a un servicio ferroviario que además cada vez tenía más frecuencias y usuarios. Aún así, entre lo anticuado de algunos detalles y las propias obras, han sido muchos los incidentes registrados desde entonces y también retoques en muchos horarios que rebajaban notablemente las velocidades y aumentaban los tiempos. Trabajos que se han desarrollado en su mayor parte de noche para evitar las mayores molestias posibles, aumentando su dificultad y llegándose a tener que cortar una de las dos vías durante no poco tiempo, suponiendo dificultades para la circulación normal de trenes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ahora, y a pocos meses para su conclusión, la mayor parte de las actuaciones ya han concluido y solo quedan pendientes algunos flecos que finalizarán este mismo año. Cuando eso ocurra, se volverá a cortar el tiempo de viaje y se volverá a los tiempos pasados, incluso quizá mejorándolos, y se permitirá que Wigo entre en Andalucía, donde ya prepara un desembarco fuerte. Marca low cost que esperan con ganas en los destinos de alta velocidad del sur, pues los precios siguen siendo una de las mayores quejas, a pesar de la llegada de Irio o Aplo. Sin embargo, y a la espera de que se revelen los planes de Renfe, donde el secretismo es más propio de un servicio de inteligencia que de una compañía ferroviaria, podrían anunciarse nuevas rutas sin cambio de tren con muchos destinos del norte. La propia Adif revelaba recientemente que el 85% del plan de renovación integral ya ha concluido, dejando atrás obras tan complejas como la renovación de viaductos, túneles, drenajes o la propia vía, traviesas, balasto y desvíos, o una de las más delicadas y caras, la señalización, que pasará del anticuado ASFA al ERTMS, el más moderno y seguro y el que permitirá que todos los trenes que circulan por España puedan hacerlo por ella, además de las telecomunicaciones, electrificación y protección. Ya durante el año pasado se concluyó la renovación de los 9 viaductos con los que se sortea Sierra Morena, una de las obras más complejas en ejecutar. Ahora se trabaja en las juntas de dilatación de los tableros de los puentes y viaductos en un tramo de 19 kilómetros a la salida de Madrid y a su paso por la provincia de Ciudad Real. Y en los próximos meses se actuará en los puentes y viaductos de las provincias de Toledo y Córdoba. Además, también se concluyó una primera fase para la instalación de nuevos dispositivos que permiten a los trenes cambiar de vía con la colocación de 63 de última generación, aptos para las circulaciones a una velocidad máxima de 350 km/h, trabajándose en la segunda fase con la instalación de otros 47 desvíos para completar la renovación de 110. Otra de las claves ha estado la renovación y ampliación de 12 subestaciones eléctricas que hay en la línea y desplegando un sistema de iluminación LED en los 17 túneles de la misma. Además, se tiende un doble cable de suministro de alta tensión a ambos lados de la línea para alimentar los nuevos sistemas de telecomunicaciones y señalización, aunque quizá el mayor detalle tecnológico ha sido la implantación del sistema ERTMS en su nivel 2, el sistema de señalización ferroviaria más avanzado del mundo, algo que ya se ha completado, así como 3 de las 4 fases de instalación de nuevos circuitos de vía.
los dispositivos que controlan la presencia de trenes en los distintos tramos de la línea, concentrándose ahora en el despliegue de la red de fibra óptica para que la red pueda operar con el 5G ferroviario y diversos sistemas de seguridad. Este plan de renovación ha supuesto un hito dentro de este tipo de infraestructuras, ya que ha sido la más ambiciosa, compleja y cara realizada hasta ahora en España, todo para colocar de nuevo a la Madrid-Sevilla a la vanguardia de este sistema de transporte, una línea que ya arrastraba problemas y limitaciones que la estrangulaban o dejaban demasiados problemas e incidencias y que ahora pasará a ser de nuevo top en el mapa ferroviario. Todo en un momento de continua subida de viajeros y servicios de todo tipo, algo que irá a más con la llegada de Wigo y los nuevos servicios que poco a poco llevarán más trenes a Granada o Cádiz. Todo tras un 2023 con un incremento del 24,3% del tráfico respecto al 2022 y que a partir del verano podría registrar más de 200 operaciones diarias. En cuanto al calendario de lo pendiente, el 7 de junio se concluirá la sustitución de traviesas entre Malagón, Mora y Orgaz en la provincia de Toledo. El día 15, también de junio, los trabajos que arrancaron en septiembre del año pasado entre Córdoba y Sevilla. El 12 de julio concluirá otra fase de las obras en el trayecto entre Calatrava y Conquista. El 20 de julio, los trabajos en la Junta de Estructuras entre las provincias de Toledo, Ciudad Real y Córdoba, y ya para el 27 de septiembre se dará por finalizada la obra entre Conquista y Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. El 9 de agosto se acabarán los trabajos que se desarrollan entre Villanueva de Córdoba y Almodóvar del Río y por fin el 1 de noviembre es la fecha tope para concluir las obras entre Hornachuelos y Sevilla-Santa Justa, donde se trabaja en el nuevo sistema eléctrico y de seguridad de todo este tramo de la vía, terminándose así un complejo periodo de trabajos que pondrán a esta línea al nivel máximo de toda la red de alta velocidad del país y permitirá volver a unos estándares propios de la misma, algo que seguro ayudará a mejorar los servicios de esta zona y muchas de las cuentas pendientes, por lo que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.